Hola, buenas tardes. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta segunda jornada de este ciclo de charlas y talleres para la industria TI desde la Araucanía. Estamos felices de quienes nos pueden acompañar hoy en esta tarde. También saludamos a aquellos que nos siguen en esta transmisión en Facebook. Por allá ya tenemos más gente igual. Somos Araucanía Digital, somos una organización que busca dinamizar y fortalecer el ecosistema ligado a la industria TI en la región de la Araucanía. Y la verdad es que este ciclo de charlas lo que busca es que podamos contar desde nuestros asociados sus experiencias, sus expertices, y que podamos conversar sobre cosas que no han funcionado, tal vez como les decía, han sido un desafío. Araucanía Digital es un proyecto apoyado por Corfo, ejecutado por Sofo, y estamos felices, como les comentaba, de poder eh, compartir estas experiencias de valor desde las empresas que componen esta organización que es Araucanía Digital. El tema que nos convoca hoy es un mundo bien interesante, la verdad, que es cómo las empresas de software se vinculan con el mundo público en la lógica de proveedor, o cómo el mundo público es el cliente de empresas de software. Y la verdad es que es un mundo bien interesante, bien atractivo, que tiene sus propias reglas. Se habla mucho de la gran diferencia que hay entre el mundo público y el mundo privado, y la verdad es que creemos que una instancia de conversación valiosa para personas que están involucradas en la industria TI. Este es un evento que está organizado para personas que están dentro de la industria TI, ya sean desde empresas o ya sea desde casas de estudio. Hemos tenido muy buena vinculación con universidades, centros de formación técnica e institutos que nos han ayudado a difundir esta actividad. Así que para no quitar más tiempo y que podamos sacar el máximo provecho de esta sesión, quiero dejarlos con ustedes. Quiero invitar a Hans Jost. Hans es el gerente de TIDE SA, una software factory con mucha trayectoria acá en la región. Así que Hans, adelante, bienvenido, y estamos muy ansiosos, por mi parte muy ansioso de poder conocer la experiencia que nos puedes compartir hoy. Gracias, Marcelo. Espero que me escuchen bien. Bueno, como comentaba Marcelo, yo soy Hans Jost, gerente de TIDE o TIDE, como también le decimos de vez en cuando. Y bueno, nosotros somos una empresa de software justamente con bastantes años ya. Y les voy ahora a presentar nuestra experiencia principalmente. Esto no es muy largo. Y después, si es que hay algunas consultas, conversación, también podemos ir extendiéndonos. Nosotros estamos bastante enfocados en el sector público, y en realidad también en el mundo de las universidades. Son como los dos grandes focos, aunque tenemos también unas metidas bastante importantes en el mundo del agro, pero ahí en el mundo del agro nos ha costado un poquito más que las cosas prendan, así es que eso. Em, Voy a presentar. Okay. Entonces voy a cerrar Vemos tu Zoom. pantalla de manera correcta, Hans. Ya, ¿se ve? ¿Se ve bien? Sí, yo veo perfecto por acá. Ok. Bueno, la charla, básicamente, como les comentaba, tiene que ver un poco con nuestra experiencia y le pusimos aquí, entre Marcelo también me ayuda a ponerle un nombre, aprendizajes y desafíos. No sé si vamos a presentar demasiados desafíos porque las cosas están cambiando harto en el último tiempo, pero algo va a salir. En términos de contenido, como les comentaba, es relativamente corto esto. Por una parte, les vamos a contar un poquitito cuál ha sido nuestra trayectoria, principalmente con el mundo público, obviamente. Qué tipo de software nosotros hemos construido para organismos públicos, ministerios y otros organismos públicos. Cómo es hoy en día, cómo fue y cómo está siendo hoy en día el acceder en el fondo a un proyecto, a una contratación desde el mundo público. Un punteo ahí de lo bueno y lo malo y algunas conclusiones finales que me parecen importantes mencionar.
Primero presentarle a Hataid en general para los que no la conozcan. Nosotros somos una empresa que nació acá en la Araucanía, a partir de un equipo de profesionales que trabajábamos en la Universidad de la Frontera, en un proyecto grandote que hace muchos años atrás se desarrolló en la UFRO, el proyecto Enlaces. Y por lo tanto nació el 2004. 2004 nace esta empresa, por lo tanto ya tenemos, ¿cuánto? 17 años de, de- de trayectoria, de proyectos, etcétera. Y nacimos como una empresa de software, una factory, una software factory en la práctica, y en realidad es nuestro principal negocio hoy en día, aunque ya hace varios años que estamos intentando también migrar hacia generar productos de más tipo software as a service o similar. Hoy en día tenemos del orden, varía un poquitito, entre 30 y 35 profesionales, porque tenemos una planta más o menos grande, pero también dependiendo un poco de los proyectos, aumentamos y disminuimos un poco. Hemos desarrollado más de 350, yo creo que ya estamos cerca de los 400 y algo en realidad, porque desarrollamos del orden de entre 40 y 50 proyectos al año. Chuta, me quedó pegado el 16 años, porque ya cumplimos 17, pero ese es el tiempo de existencia de nuestra empresa. Tenemos también importante para el mundo de las factorías de software tener certificaciones. Tenemos 2 certificaciones, la más típica, que es la ISO 9001, en la versión más nueva, digamos, la 2015, y una ISO que está más enfocada en el proceso mismo del desarrollo de software, que es la ISO 29110. La ISO 29110 es como que le quiere hacer la competencia CMMI en la práctica, pero está orientada actualmente al menos a empresas de menor tamaño. Una empresa que tenga CMMI, o sea, el tener una certificación CMMI es bastante pesado en términos de costos y de cantidad de esfuerzo que requiere. La ISO 29110 no es mucho menos, pero es un poco menor, claramente. Bueno, además nosotros estamos bastante conectados con otras instituciones, obviamente estamos dentro de Araucanía Digital. Hemos sido, de alguna manera, por un tema de antigüedad, de los que hemos iniciado o impulsado el que se genere esta, ¿cómo llamarle? Esta iniciativa tan potente que creemos nosotros es Araucanía Digital. Además, yo soy particularmente el presidente de AP Software, que es una asociación de empresas de software de acá de la región. Estamos asociados a Corp Araucanía y algunas otras, a GTech, que es una, digamos, otra asociación de empresas en el ámbito más bien de la parte educativa. Nosotros, de hecho, originalmente partimos desarrollando software en el ámbito educativo. Ahora seguimos mucho con el Ministerio de Educación, pero no necesariamente desarrollando software educativo propiamente tal, sino más bien sistemas de gestión. ¿Cómo le vendemos al Estado? Bueno, en términos bien generales, a través de Chile Compra, obviamente, no hay otra forma hoy en día, salvo creo los ámbitos mineros que tienen otros sistemas un poco especiales ahí, pero en general es Chile Compra a través de los convenios marcos, de licitaciones públicas que uno le puede vender al Estado. Nosotros hasta hace poco, hasta finales del año 2020, en realidad teníamos 3 convenios marcos. Siempre nos hemos preocupado mucho, dado que tenemos tanta relación directa, digamos, con organismos del Estado, ya estamos como bastante acostumbrados a trabajar en ese ámbito. Cualquier convenio marco que tenía que ver con nuestro rubro, obviamente nosotros postulábamos para poder estar ahí. Para los que no conozcan los convenios marco, en el fondo son licitaciones que se realizan para seleccionar a las empresas que le van a poder vender al Estado. Ese es el concepto del convenio marco. Lamentablemente, en el último tiempo han habido hartos cambios en ese sentido y se bajaron 2 convenios marco. Y se cambió este que aparece aquí con el check verde, es un convenio marco nuevo que se adjudicó o que partió, más bien dicho, en noviembre del 2020 y reemplazó al convenio marco que venía de bastante antes, digamos como del 2010 más o menos. Ahí después les voy a contar algunos detalles de eso. En términos de software, nosotros hacemos variedad de software en general. En general, obviamente, todo lo que tiene que ver con sistemas web, desde el 2004 en adelante,
nosotros no hacemos software para empaquetar dentro de un computador, salvo en una línea de hardware, de software que desarrollamos para hardware. En general, toda esta tecnología web. Muchos sistemas transaccionales y de gestión. El sistema público, los organismos públicos, si hay algo que necesitan, son sistemas de software de gestión. También hemos desarrollado bastantes aplicaciones móviles, la mayor parte de las veces no aplicaciones móviles, digamos, individuales como de juego, cosas por el estilo, sino más bien asociadas a plataformas. También allá hace, yo diría, unos 10 años más o menos, estamos en el mundo del IoT, trabajando primero en robótica educativa, después pasamos a construir nuestro propio hardware. Tenemos unos kits de monitoreo para invernaderos, para el mundo de los APR, y ahora último en el tema del monitoreo del aire también, pensando en el tema medioambiental. En el caso de los APR, por el tema hídrico extremo que está viviendo no solo Chile, sino que el resto del mundo, tenemos ahí unas soluciones que estamos todavía en prueba. Hemos incursionado también en el mundo de la inteligencia artificial. Hemos desarrollado como 3 o 4 proyectos relacionados con eso, pero han sido más o menos pequeñitos. Y bueno, ya les comentaba, esto es parte de hardware también, unas tarjetas educativas para kits de inventos, podríamos llamarle, que espero que están orientados al ámbito educativo. En términos de clientes, estos son como los que están hoy en día activos, porque en realidad clientes públicos hemos tenido, yo creo, unos 50 clientes públicos distintos. Pero los que están hoy en día más activos y que se mantienen, de hecho el Ministerio de Educación trabajamos con ellos desde el año 2004, derechamente, desde que partió nuestra empresa, con la Comisión Ingresa, que es la que administra los créditos del Estado también. Bueno, hoy en día estamos trabajando también en varios proyectos con el Ministerio de Salud, con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, un sistema grandote que les desarrollamos a ellos, y ahora esperamos se renueve un contrato que tenemos con ellos. Bueno, esta es una derivada del Ministerio de Educación, pero es que el Ministerio de Educación es gigante, entonces lo dejamos aparte porque el CPIP es el que gestiona todo lo que tiene que ver con el mundo de los profesores. Y ahí también tenemos varios sistemas en mantenimiento o en desarrollo. Con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Agricultura, particularmente con una no sé si es subsecretaría o algo similar, que se llama Chipia, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y particularmente con ProChile, con la SUBDERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y con varios municipios. Aquí puse a Padre Las Casas porque es el que está hoy en día activo, pero hemos trabajado también con algunos gobiernos regionales, en Los Lagos, en Talca, y se me olvida uno más que no me acuerdo cuál es. Pero como les decía, más o menos 50 organizaciones distintas del Estado, INAPI, bueno, casi cualquier... en los ámbitos que no nos hemos metido nunca, y por eso que la experiencia nuestra va a estar tal vez acotada, más que la experiencia también la sensación que uno tiene cuando le vende al Estado, está acotada a estas organizaciones. Por ejemplo, todo el mundo judicial, o de Fuerzas Armadas, o incluso de minería, si es que pudiésemos considerar eso en el ámbito público, nosotros no nos hemos metido hasta ahora, por lo menos. Bueno, también tenemos varias empresas privadas, aquí no me voy a detener mucho. Como les comentaba al principio, también hemos trabajado con muchas universidades. Actualmente tenemos proyectos como con 5 universidades distintas. Y también tenemos algunas consultorías activas y proyectos activos con algunas organizaciones internacionales. En particular, actualmente con esta, que es una compañía inglesa. Esto es básicamente para mostrarles cómo han evolucionado nuestros proyectos. Como les comentaba, son más de 300 proyectos solo en el ámbito público. De hecho, contabilizado hoy día en la mañana, del orden de 340 órdenes de compra desde el mundo público, solo desde el 2012. No, porque aquí no
Por eso le puse 9 años, en realidad nuestra empresa tiene 17, pero tenía el dato como más a la mano desde el 2012 hasta el 2020, de hecho, aquí no está incluso lo del 2021. Y es interesante mirar esto porque, por una parte, se puede ver que los proyectos son chicos, son relativamente pequeños, la gran mayoría son proyectos pequeños, y eso en la práctica complica, obviamente, porque la gestión de un proyecto pequeño consume mucho, y el ideal es un proyecto mediano o grande, porque ahí uno tiene más holgura en el fondo, en el tema sobre todo de costos y de gestión. Y si se fijan acá, bueno, este es un gráfico continuo, pero en el fondo estos 300 y tantos proyectos que yo les comento se distribuyen más o menos así en términos de tamaño. Entonces aquí uno puede ver que hay como 5, 6, 7 que son grandotes. Aquí hay uno que llegó casi a los 400 millones. Pero esos son los tamaños más grandes, al menos que nuestra empresa ha abordado hasta ahora. Y son pocos los grandes. La mayoría rondan entre los 30 y los 40. Y como les decía aquí, el promedio que yo calculé son 17 millones por proyecto. Pero la media, podríamos decir, ronda los 15, por ahí, más o menos. ¿Qué tipo de software? Aquí hice un pequeño resumen de algunos de los clientes nuestros públicos. El Ministerio de Educación, mucho tiempo atrás, nos contrató algunas cosas que tenían que ver más con el tema de la enseñanza-aprendizaje, algunos proyectos de software educativo, derechamente. Pero en los últimos 10 años, diría yo, principalmente son sistemas transaccionales para gestión de distintos direcciones o procesos que tiene el Ministerio de Educación. Después les voy a contar de uno en particular que es el más grande y que todavía existe y seguimos manteniendo. El CPIP lo mismo, el CPIP es la derivada del Ministerio de Educación igual, sistemas transaccionales, y de repente aparecen por ahí algunos que también requieren algún portal web, pero no son portales web pequeños, en general esos portales son grandotes. Nosotros no nos conviene en el fondo hacer un proyecto, una página web, por decirle así. Por eso siempre hablamos de portales porque son un poquito más sofisticados. Normalmente están sobre una plataforma como puede ser WordPress o Drupal o algunas otras cosas, pero siempre hay que entrar a picar por abajo. Moodle también yo diría que tenemos unos 5 o 6 sistemas basados en Moodle. Sobre Moodle se desarrolla bastante también. En términos de tecnología, bueno, hay variedad. En el mundo del público, de hecho, desde hace unos años atrás empezaron a haber ciertas recomendaciones que salen desde un organismo del Estado, pero en general Java es como el que la lleva hasta ahora dentro del mundo del Estado. Y también diría yo, y nosotros nos hemos especializado bastante en el mundo de PHP y Angular. También en el último tiempo el Estado ha estado empezando a ver la nube, por eso puse aquí a AWS, que es lo de Amazon, pero también existe Azure de Microsoft o la misma de Google. Pero algunos organismos públicos, el Ministerio de Educación, de hecho, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, también están ya empezando a contratar y a mirar que sus sistemas podrían estar mejor en la nube por temas de espacio, de confiabilidad, etc. Bueno, puse aquí algunas otras tecnologías, Postgres, SQL, Oracle, son las bases de datos más utilizadas. Postgres diría yo que es la más utilizada, en realidad no conozco, por ejemplo, en el Servicio de Impuestos Internos qué utilizarán, porque ahí deben tener sistemas gigantes también, pero muchos partieron con Oracle y en el último tiempo han estado tratando de migrar a Postgres, yo me imagino que por un tema de costo principalmente. Y en el último tiempo también trabajando bastante con estas nuevas tecnologías, nuevas entre comillas, en realidad ya tienen muchos años, pero empezando a empaquetar las aplicaciones que ellos tienen en contenedores, en Docker particularmente. Algunos ejemplos, solo para que vean un poco la variedad de cosas que hacemos. Aunque estos tres de acá son transaccionales, esta es una plataforma que está basada en Moodle, esta es la que yo comentaba del Ministerio de Educación, que es una plataforma gigante en realidad, que es la plataforma de educación superior, que nosotros venimos desarrollando desde el año 2008, si no mal recuerdo,
Entre medio se han hecho unas refactorizaciones grandes, y la versión actual es una versión que resultó de como 3 años de trabajo, porque con este software se administran todo lo que son las becas del Ministerio de Educación, la gratuidad y todo eso. Se gestiona la información y también se publican los resultados. Este otro sistema es un sistema de gestión general de los programas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Y un ejemplo de un sistema que hemos construido algo más pequeño para un municipio, que particularmente tenía que ver con planificar el presupuesto, planificar y gestionar el presupuesto anual del municipio, tanto de ingresos como de gastos. Como les decía, nosotros ya llevamos más de 400 proyectos, diría yo, desarrollados, así que la variedad de software es gigante, pero en general los sistemas transaccionales son lo que más nos han solicitado. ¿Cómo se le vende al Estado? Ya les comentaba. Por una parte está el convenio marco, o los convenios marco, en el caso del software, obviamente, los convenios marco, pero actualmente el único convenio marco que permite contratar un proyecto de software es este, que es el que se adjudicó o que comenzó a regir en el fondo en noviembre del año pasado. Y la alternativa son las licitaciones públicas. Chile Compras creó unas bases marco, que le llaman ellos, donde se pueden, utilizar esas bases marcos y agregar ahí todos los requerimientos y condiciones, etcétera, que se puedan necesitar. Y yo diría que para efectos de contratación, estas son las únicas 2 vías. No hay otra que yo conozca al menos. Bueno, sí, hay una más. La compra ágil. La compra ágil, pero el problema con la compra ágil es que es por un máximo de 30 UTM, que corresponde más o menos a 1.600.000 pesos. Entonces, en general, un sistema de software o un software, salvo que sea algo muy pequeñito, un mantenimiento, algo por el estilo, no da con... Construir software es caro, eso derechamente es así. Así es que esas serían las posibilidades. Y aquí me detengo un poquitito en lo que es el convenio de marco actual, que en el fondo es un poco la visión que nosotros tenemos y la experiencia en cuanto a las compras vía convenio marco. Hasta noviembre del año 2020, como les comentaba antes, existía otro convenio marco, que era uno que partió por ahí por el 2011, después se renovó como el 2016 o 15, y tenía más o menos la misma forma. En ese convenio marco permitía compras gigantes, o sea, se podía hacer una gran compra que le llamaban por miles de millones de pesos, y había un tope de hasta 1.000 UTM para compras más, entre comillas, directas. Normalmente los servicios públicos igual podían invitar a un subconjunto de empresas que estaban dentro del convenio marco a cotizar. Lamentablemente digo porque, en mi opinión, el nuevo convenio marco tiene hartos problemas. Ese convenio marco se caducó el año pasado y se adjudicó este nuevo, que tiene un tope máximo de contratación. O sea, no se puede contratar a ninguna empresa por más de 500 UTM. Este convenio marco se supone que dura al menos hasta ahora, hasta noviembre del 2022, y se supone que habría una renovación o habría un nuevo convenio marco. La gracia de los convenios marco, entre paréntesis, es que es mucho más rápido el proceso de compra. Una licitación pública puede demorar 3 meses solo en la tramitación interna dentro de un servicio público, un ministerio sobre todo. Y los convenios marcos eran un proceso ágil, mucho más rápido para hacer una contratación. Siempre con cotizaciones múltiples y con procesos competitivos, pero ya existía un marco regulatorio que no exigía ni requería de una toma de razón de la Contraloría o cosas por el estilo. Entonces los servicios públicos estaban muy acostumbrados a contratar vía el convenio marco, que hoy en día se restringió muchísimo porque ya no existen las grandes compras. De hecho, no existen proyectos, al menos a través de esta vía, mayores a los 26,7 millones de pesos hoy en día, lo que significa que proyectos grandes, o sea, cualquier proyecto que cueste más de 26,7 millones de pesos, que es muy habitual dentro de un servicio público,
simplemente no se puede hacer a través de esta vía. Lo bueno que tiene este convenio marco es que todos los días, diría yo, aparecen entre 5 y 10 solicitudes, de los más diversos tipos. En general, todos obviamente pidiendo algún tipo de mantenimiento, o algún software, algún ajuste. También se pudiesen haber algunos proyectos de diseño solamente, etcétera. Tiene dos líneas, la parte de consultoría propiamente tal, y el desarrollo y mantención de software en forma más específica. Además, bueno, se creó una plataforma especial dentro del convenio marco para este convenio marco en específico, cosa que fue un poquito extraña, o que a mí me sigue pareciendo un poco extraña, porque Chile Compra ya tenía su plataforma web y ahí todo parecía como organizado y bien armado, pero se creó para este convenio marco una plataforma especial donde se publican todas las cotizaciones. Y hay que ir a mirarlas además. Si es que uno quiere mirar algo, tiene que ir ahí, porque no hay notificaciones, que era algo que puse por acá, creo también. Todos los proyectos además requieren una garantía cuando uno se adjudica un proyecto de esto. Siempre por defecto en el fondo se requiere una garantía de un 5%. Y si no mal recuerdo, también el organismo público puede exigir algún otro tipo de garantía si es que lo estima necesario. Eso. Bueno, esta es la plataforma actualmente habilitada para este convenio marco de software. Como les decía, todos los días, este es un pantallazo de lo que saqué hoy. Solo hoy, aquí aparecieron 3, pero esto lo saqué en la mañana, así que probablemente aparecieron varios más. Entonces todos los días aparecen y uno puede ir a revisar si es que le interesa, obviamente, alguno de ellos. Ahí el único rollo, entre comillas, rollo, porque en realidad fomenta la competencia en el fondo, es que normalmente a los servicios públicos, cuando el proyecto es atractivo, es decir, está sobre los 15 millones o 20, les llegan 10, 12 cotizaciones, porque la cantidad de empresas que están en el convenio marco actualmente son más de 400. No es que todas postulen, pero en este convenio marco quedaron efectivamente adjudicadas, entre comillas, o en posibilidad de venderle al Estado más de 400 empresas. Ya para ir resumiendo un poco, ¿qué de bueno me parece a mí que tiene el venderle al Estado? Tiene hartas cosas buenas. Por una parte, y en una visión así como más general y más de ayuda al país, uno le está efectivamente aportando, si es que hace bien la pega, obviamente, le está aportando al país, porque el Estado requiere todavía mucha mejora en su gestión, y por lo tanto, cuando uno le construye un software que le resuelve un proceso que antes se hacía manual, obviamente hay un aporte país. De lo que nosotros hemos visto, y contrario a lo que uno podría haber esperado, el Estado, los servicios públicos siguen demandando muchísimo software a medida. Nosotros somos una empresa actualmente de software ad hoc, software a medida. Así nacimos y así seguimos siéndolo, aunque queremos migrar un poquitito a los productos. Pero en la práctica nos ha ocurrido que nos cuesta muchísimo pasarnos a esto de los productos, porque el Estado sigue demandando mucho software. Ocurrió en los últimos 5 años, diría yo, que los valores que estaban dispuestos a pagar bajaron mucho, y por lo tanto las utilidades bajaron muchísimo también. Pero ahora como que se está volviendo hacia arriba, porque los costos de mano de obra, de hecho, en el ámbito TI se anduvieron disparando un poco. Así es que yo imagino que ahora va a mejorar un poco eso. Bueno, todos los días aparecen oportunidades un poco relacionadas con lo anterior. Nosotros no hemos visto una disminución en la demanda de software por parte del Estado. Cada vez como que demandan más y más y más, y por eso nosotros nos hemos mantenido tan fuertes y tan en esta línea. Lo otro bueno,
o muy bueno tal vez, que tiene el venderle al Estado, es que es muy raro que no les paguen si es que uno hace la pega. Eh, de hecho, nosotros no tenemos ni un caso, ni uno, cero, en que no nos hayan pagado algo porque no sé por qué, porque no ocurre. Porque en el caso, en el mundo privado, de repente pueden pasar cosas un poco más complicadas, pero en el mundo público a nosotros jamás nos ha ocurrido que no nos paguen. A veces se atrasan, de hecho, algunos organismos de repente tienen enredo y se les confunden las facturas y cosas por el estilo y se demoran 3 meses en pagarnos, eh, pero han sido pocos los casos en realidad. Tal vez hemos tenido suerte. Bueno, lo otro es que aunque hay bastante competencia, porque el convenio marco actual, al menos en la línea de las compras a través de convenio marco, son bastantes, son muchas las empresas que están ahí. Igual es acotado, o sea, hay del orden de 400 empresas en el convenio marco, y solo esas 400 empresas son la competencia. Entre comillas, es algo bueno. Lo no tan bueno, aquí está como un poquito más grande, uno de repente tiende a ver lo más malo directamente. Bueno, esto ya lo mencionaba, el convenio marco actual, al menos el mecanismo de compra ágil que existe, tiene un máximo de 500 UTM. Y fue bastante curioso y bastante polémico además cuando salió este convenio marco, porque todas las empresas estaban extrañadas de que por qué se habían eliminado las grandes compras, por qué se acotó a 500 UTM, y nunca hubo una explicación muy razonable, salvo unos chanchullos y unas cosas raras que pasaron con una o no sé si dos empresas. Pero eso repercutió en que se eliminaran estas grandes compras. Ocurría mucho también en el convenio marco anterior que los organismos públicos contrataban gente a través del convenio marco por miles de millones de pesos, y eso tal vez también fue algo que repercutió en que se cambiara la modalidad. Ahora, eso podría verse perfectamente, eh, digamos, dictaminado que no se podía, en el fondo. Hoy en día solo se pueden contratar proyectos de software, no se contratan HH, de hecho, como era antes. Pero el gran problema, en mi opinión al menos, es que son muy acotados los proyectos. Es que o sea, es muy habitual que a nosotros nos pidan cotizar un sistema que no cuesta 27 millones de pesos o 26 y tanto. Cuesta 50 o 60 o más a veces. Entonces, ¿cómo lo hace un organismo público? Ahí tiene que irse por la licitación. Y los organismos públicos estaban tal vez mal acostumbrados o acostumbrados a usar los convenios marcos. Eso ha sido un problema porque en muchos casos de nuestros clientes están re complicados con cómo contratar. Uno, porque los equipos de compra están acostumbrados a hacerlo de otra manera y ahora ya no se puede. Entonces se metieron con las licitaciones, pero las licitaciones son una complicación para ellos. Bueno, estamos en esa transición, diría yo. Yo espero que pronto se empiece a normalizar. Esto ya lo comenté en parte, hay mucha competencia y en ocasiones a precios que no se entienden. Eso entre comillas, es un problema porque ocurre bastante, sobre todo en los proyectos que son como más grandes o con más recursos, que llegan ofertas a veces que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? Un proyecto que claramente no cuesta 15, sino que cuesta 50 y lo ofrecen en 15. Y a veces los organismos públicos no hacen bien sus bases y están obligados a adjudicar al más barato o bien a dejar desierta la compra porque simplemente no se atreven a comprarle a alguien que está ofreciendo un tercio del precio que ellos tenían estimado. Eso nos ha pasado bastante. Lo otro que, bueno, esto es más en general, pero como habían estado bajando mucho los valores, porque había mucha competencia, y por lo tanto uno para poder adjudicarse una licitación o una compra a través de convenio marco tenía que bajar mucho los precios y por lo tanto ir muy, muy ras en términos de los márgenes. Eso yo espero que, entre comillas, creo que va a cambiar un poco, porque la demanda por profesionales TI hoy en día se disparó, derechamente se disparó. Nosotros en particular como empresa regional teníamos una tremenda ventaja antes,
porque nuestra gente, o sea, nosotros teníamos nuestra oficina, ahora estamos ya hace más de un año trabajando online full, eh, y antes nadie se quería ir a Santiago, o sea, la gente que trabajaba con nosotros era muy raro que se fuera, la rotación era bajísima. Hoy en día eso ya no existe. Ya estamos igual que cualquier empresa de Santiago o de cualquier otra parte de Chile, porque todas las empresas de software ahora trabajan online, así que eso emparejó la cancha en la práctica. Por una parte, también emparejó la cancha en el buen sentido, porque un organismo público, cuando les decíamos que nosotros éramos una empresa de Temuco, por mucha trayectoria y proyectos que tuviéramos, nos miraban raro, oye, de Temuco, tan como que nos miraban raro, derechamente, como una empresa de Temuco les iba a hacer un buen software. Y ahora ya no me preguntan nada, o sea, les da igual si están en Arica o en Santiago, o en Temuco o en Punta Arenas, entonces es como todo más equilibrado en ese sentido. Bueno, como todo, y estos puntos al final en realidad son como más generales, ¿ah? El desarrollo de software a medida, que es más allá de venderle al Estado y dependiendo de las bases que hace el organismo correspondiente, siempre hay un riesgo importante, dependiendo un poco de cómo están hechos los requerimientos y cuál es el alcance que le ponen, y también el esfuerzo que uno le pone en la propuesta, porque uno en la propuesta podría decir, en la propuesta vamos a acotar lo que vamos a ofrecer. Pero siempre hay un riesgo ahí de imprevistos en el software a medida, obviamente. Bueno, y lo otro que nos ha pasado y que quise comentarlo acá, es que muchos organismos públicos de repente ponen en sus bases o en sus términos de referencia, si es convenio marco, que quieren que se haga a través de una metodología ágil el software. Y eso es una utopía, porque en el fondo dicen, mira, tenemos 20 millones o tenemos 30 millones o lo que sea, pero queremos metodología ágil. Por lo tanto, no calza la cosa, pues, la metodología ágil no. Nosotros siempre ofrecemos una cosa que es un poco mixta en el fondo. Siempre les decimos, oye, sí, está bien, metodología ágil, nos vamos a juntar 2 veces a la semana o 3 veces a la semana en la mañana para hacer los daily, no sé qué más. Pero primero vamos a diseñar, porque si no, esta cuestión puede ser cualquier cosa y no vamos a lograr los objetivos. Y normalmente en las bases ponen multas y cosas por el estilo, por atrasos o por no cumplimiento de algún tipo. Entonces, en la metodología ágil en el mundo público no es viable hoy en día, al menos en la modalidad actual. Tal vez antes, cuando se contrataban HH, era un poquitito más viable, pero hoy en día, cuando se pide un software en particular y que lo desarrollemos con metodología ágil, ya les decimos ok, pero en realidad después acordamos que en realidad vamos a hacer el diseño primero y acordar bien lo que se va a hacer, porque si no, está difícil, digamos. Ya, y con esto termino. Algunas conclusiones y proyecciones. En general, el Estado ha sido hasta ahora un buen consumidor, un muy buen consumidor tal vez, de software a medida. Y eso no parece estar disminuyendo. Y tal vez es una conclusión importante, porque mucha gente puede pensar que el software a medida, bueno, de hecho, es así en realidad, una empresa como la nuestra, y por eso el tamaño de nuestra empresa se ha mantenido más o menos permanente y no hemos crecido más, porque es complicado, digamos. Pero el software a medida tiene proyectos grandes, ingresos grandes en su momento, con algunos desfases en los flujos y cosas por el estilo, pero en general tiene ingresos importantes en el momento que se desarrollan los proyectos. Y no parece estar disminuyendo para nada. O sea, cada vez aparecen nuevos requerimientos y nuevas necesidades. Como ya comentaba, el tema de los pagos en rigor es una súper ventaja, para ser bien honesto. No hemos tenido jamás problemas con eso. Ahora se está todo centralizando a través de la TGR nomás, que fue un cambio un poquitito disruptivo del año pasado, pero ya nos acostumbramos y en general eso funciona bastante bien. Con el convenio marco actual sí, y eso hay que tenerlo súper presente, los proyectos no vamos a tener, a través al menos del convenio marco, proyectos grandes. Un proyecto interesante de unos 100, 200, 300 millones que pueden ser
más interesantes para una empresa como la nuestra, o mejor, con mejores posibilidades, no se están viendo mucho todavía. Y las alternativas ahí son licitaciones públicas nomás. De hecho, estamos esperando como 3 licitaciones públicas de algunos clientes históricos nuestros que, obviamente ahí uno tiene que competir, pero hacer proyectos chiquititos de 25 millones en realidad no es la mejor idea. Una cosa importante, en el mundo público sí que valoran bastante las certificaciones. Nosotros desde el año 2009 tenemos ya certificación ISO 9001 y después en el 2017, sí, 2016 o 2017 obtuvimos la segunda certificación ISO. Y en el mundo público se valora bastante eso, la experiencia obviamente y la certificación. Y un último comentario en términos de conclusión es que si uno logra entre hacer buenas migas y logra que en el proyecto, en la contraparte, en el servicio público, se ponga una buena contraparte, los proyectos fluyen súper bien. Tal vez esto es mucho más genérico que en el mundo público. Cualquier proyecto de software, cuando hay una buena contraparte, va a andar mejor. Pero hemos tenido unas situaciones extremas también, y por eso lo comento. Si hay algo que hay que tratar de impulsar desde un comienzo en un proyecto con los servicios públicos, es que la contraparte sea una buena contraparte. Y si es que uno detecta que hay un problema ahí, que no la pescan o que no pesca o que derechamente no hace lo que tiene que hacer, es bueno hacer anticipadamente algún tipo de movimiento para que la cambien, porque hemos tenido unos casos realmente caóticos, donde un proyecto por una mala contraparte, que al final, en ese caso particular, el organismo público se dio cuenta y la sacó y la echó, de hecho, pero salimos para atrás como en el doble de ese proyecto. Entonces, solo por una contraparte. Y lo último, acá, un poco como proyección, yo tengo la expectativa que en el Estado, digamos, el Chile Compra o quien sea que se encargue de eso, reconsidere un poco la manera en que se están actualmente contratando los proyectos de software. Como les comentaba, el convenio marco actual, que es el mecanismo ágil, es muy acotado. Un proyecto de software, en general, construir software a medida es caro. Y con 25, 26 millones de pesos no se hace un buen software. Un software mediano o grande no cuesta eso. Por lo tanto, creo que hay que hacer un ajuste ahí. Y las licitaciones públicas, insisto, son la alternativa, pero creo que los organismos públicos no están acostumbrados a eso ya. Se habían acostumbrado a algo mucho más ágil, como eran las grandes compras antes, que en un mes podían perfectamente entre preparar y contratar una empresa, aunque llegaran igual 10, 20 ofertas, pero el proceso era muchísimo más rápido. Hoy en día eso está un poquito complicado. Eso es lo que tenía que contarles. Estoy aquí disponible para cualquier pregunta. Espero que no los haya aburrido mucho. No es un... Bueno, Marcelo lo mencionaba ahí como algo entretenido, pero no es tan entretenido, creo yo. Un mundo, sí, una posibilidad distinta, un lado del negocio que, siendo bien franco, cuesta mucho encontrar a alguien que te cuente cómo funciona. Sí, sí, esa es la cosa. Yo creo que ahí hay mucho valor. Hans, agradecemos la exposición y te quiero hacer un par de preguntas que nos llegaron previamente y que creo que son súper pertinentes con esta conversación. La primera tiene que ver en cómo se amarra el negocio desde la mirada de que cuando tú como empresa te contratan, desarrollar el software, cómo viene la mantención, el soporte, la refactorización, si se acaba el contrato, se cambia proveedor o probablemente, no sé si tu empresa lo hace, pero hacen mantención a software de otro. Me imagino que los contratos tampoco serán 18 meses de acompañamiento, pero una licitación más grande que eso es complicado. ¿Cómo se maneja en el mundo público este tema? Sí. Mira, hay variedad de maneras. Hoy en día es bastante más complicado por lo que ya les comentaba del nuevo convenio marco, que es muy acotado en términos de los valores que se pueden contratar. En todo caso, el convenio marco nuevo tiene líneas específicas de mantenimiento y cosas por el estilo,
Pero en la práctica, hoy en día, dado lo acotado que es el monto que se puede contratar vía convenio marco, si un organismo público hace un software a través de eso, después no le va a claramente no le va a alcanzar para un soporte de 18 meses ni nada por el estilo. Por lo tanto, lo normal va a ser que tenga que generar una nueva cotización por el mantenimiento. Antes era bastante más rápido o más ágil eso, porque, claro, te contrataban un software que podía costar hartos cientos de millones, y después había buenas justificaciones para contratarte directo. De hecho, antes las empresas, los organismos públicos podían contratar directo hasta 40, hasta 1000 UTM, que hoy en día son un poco más de 52 millones de pesos, que da como para, obviamente, para hacer mantenimiento. O mejoras evolutivas, etc. Normalmente los organismos públicos, en todo caso, sobre todo los más grandes, siempre cotizaban a más de uno, pero en esos casos el organismo público podía elegir a quién le adjudicaba, no necesariamente el precio era la variable. Entonces, yo diría que había variedad de situaciones. Hoy en día está más difícil, derechamente está más difícil. Algunas de las licitaciones que nosotros hemos visto tienen la construcción del sistema y después también un ítem de mantenimiento. Pero va todo junto, va todo ahí mismo, y tiene que ser licitación pública para un proyecto más o menos grande porque no hay otra alternativa. O sea, el convenio marco es una opción, pero igual limita y frena, porque me da la impresión, y puede que sea una mirada errónea, de que da pie a que termina la licitación, o sea, se entrega el servicio, se acaba el tiempo de supervisión, y dado que, o sea, el proveedor podría no postular, y en caso de ajuste hay que hacer un software de nuevo y entrar en un gasto de plata innecesario. Sí. Mira, en todo caso, ese riesgo lo conocen todos los servicios públicos. A nosotros nos ha pasado. En los dos sentidos, en el sentido que el servicio público tiene que contratar un mantenimiento de un software que nosotros construimos, y resulta que por condiciones de mercado, de oferta, etcétera, el que gana la propuesta es otra empresa. En esos casos, o sea, en esos casos, en algunas ocasiones, el organismo público simplemente declara desierto porque no se atreve, dependiendo un poco de quién sea el proveedor, etc. En otros casos, derechamente se lo adjudica nomás. Y en esos casos, el proveedor que se adjudica tiene que meterse a entender el software nomás. De hecho, a nosotros nos ha ocurrido eso, el estar del lado de que nos adjudicamos algo que no era un software nuestro. Y claro, cuesta al principio, pero en general, en los casos en que hemos postulado algo como eso, hemos postulado por unos recursos importantes, digamos, ¿no? Consideramos un tiempo de entender el software, de transferencia, etc. Así es que a lo menos a nosotros no nos ha ocurrido que nos metamos en un cacho. Pero pueden ocurrir esas cosas. Hoy en día, lamentablemente, no hay otra manera. Entiendo que hay en el mundo público estas cosas de contratación directa, incluso hoy, pero tienen que ser justificadas, tienen que justificarle al presidente casi para que te acepten eso. Entonces, no es muy habitual. Y desde la mirada del convenio marco, que históricamente he escuchado hablar del convenio marco y he escuchado mitos de que nadie sabía cuándo se abría, de que, claro, tú nos comentas que ahora con los cambios y las modificaciones que se han hecho se han limitado algunas cosas de operación, o que la operación está un poquitito más complicada, pero finalmente igual es un buen camino. ¿Cómo se hace para postular? ¿Cómo me entero como empresa que hay un convenio marco abierto? ¿Es muy Ya. complicado ser admisible? No, mira, no es complicado, hay que tener un poquito de cuidado nomás. Nosotros ya hemos postulado no sé, como 8 veces a convenios marcos. En general, los convenios marcos se levantan como una licitación pública. Licitación de convenio marco. De hecho, creo que ahora hay un par abiertas en otros ámbitos, digamos, pero en la práctica lo que ocurre es que se lanza una licitación
y las condiciones que definen esa licitación permiten adjudicar a múltiples oferentes. Los oferentes ahí no califican por el precio que ponen, porque muchas veces no tienen que poner ni un precio. De hecho, muchas veces en el formulario de postulación uno tiene que poner un peso, porque en realidad no se postula por precio, sino que se postula por características de la empresa y por cumplimiento de requisitos. En algunos casos como el convenio marco actual de software, por tramos de descuento, ponte tú. Pero son principalmente características de la empresa. Si se cumplen esas condiciones, uno puede quedar dentro de la parrilla de las empresas que le pueden vender al Estado. En la práctica es como una especie de proceso de calificación de las empresas, Sí. y no mucho más que eso. Hay que tener cuidado, sí, porque de repente hay cosas que dan puntaje. Por ejemplo, si uno se tira muy alto en cierto elemento, puede quedar fuera de rango, y por lo tanto lo que hace Chile Compra ahí es dejar a todos los que están dentro como del estándar, dentro de la curva estándar, en la parte, ¿cómo se llama? Los extremos los sacan. Sí. Pero en general hay que estar atento en Chile Compra, siempre publican en la página web de Chile Compra, publican las licitaciones marco. Uno puede entrar a chilecompra.cl o a mercadopublico.cl, y ahí aparecen las licitaciones de convenio marco. Ahora, la licitación en el ámbito del software no está muy claro si es que van a hacer una nueva. Yo tengo la esperanza que sí, y si es que la hacen, debieran partir con esa licitación por ahí por mediados del 2022. Porque el convenio marco actual Noviembre. tiene vigencia hasta Noviembre. noviembre del 2022. Ahora, eventualmente los prorrogan, como hicieron varias veces con el convenio marco anterior. De hecho, con este también. El convenio marco actual regía solo hasta este mes, hasta noviembre del 2021. Pero a principios de año, si no me mal recuerdo, lo extendieron hasta noviembre del 2022 por un año más. No sé si puede que lo extiendan de nuevo o puede que hagan otro, que es mi expectativa, mi esperanza, digamos. Claro, de que Pero aumenten hay que el estar monto atentos a la máximo de licitación. contratación. Sí. Hans, mira, Jessica nos hace una pregunta acá en el chat. Dice, estaba mirando su página y no veo una sección de ofertas laborales. ¿Cómo lo hacen cuando necesitan contratar a alguien para algún proyecto adjudicado? Y si nos puedes contar un poquito más respecto al perfil técnico que compone y que cuentan en Tide. Ya. Sí, mira, a ver, nosotros en general tenemos, no somos una tremenda empresa, somos 35 personas normalmente, varía dependiendo un poco la época del año y el año, entre 25 y 35 personas, entre eso nos movemos más o menos. Ahora somos como 32 más o menos. Nosotros tenemos, bueno, están los jefes de proyecto en términos de los equipos de desarrollo. En general nosotros contratamos ahí a perfiles ingenieros en informática, obviamente, civiles o en informática directamente. Eh, Casi todos en realidad son del mismo perfil en términos profesional, dependiendo un poquitito de la trayectoria que tengan y cosas por el estilo. Pueden ser jefes de proyecto, ingenieros de desarrollo, equipo de QA, arquitectos de software, analistas de sistemas. En muchos casos los ingenieros nuestros tienen varios perfiles o cumplen varios de esos perfiles. O sea, un ingeniero de desarrollo, que le mete las manos y programa, muchas veces también participa en el diseño en el diseño de la arquitectura también, en hacer las maquetas, etc. Efectivamente, bueno, nosotros la página web hace poquito la cambiamos, teníamos una más grandota y más, digamos, con más información. Ahora hace poco la cambiamos y estamos todavía haciéndole algunos ajustes. No tenemos ahí una sección de ofertas laborales, pero bueno, ahí está mi correo. Así, no es LCA, es L por si acaso, dice LC, pero, así que si alguien tiene quiere, digamos, ver alguna posibilidad en Tide, pueden mandarme un correo en principio a mí directamente. De hecho, estamos con necesidades en este minuto de programadores principalmente, que ha sido un poco la tónica de los últimos meses. La Nosotros, tónica del último año para toda la empresa. del O último año crece de la todas las cola. empresas de software, sí. Nosotros, como les comentaba hace un rato atrás,
teníamos bajísima rotación, y en el último año se nos han ido como 8 personas, derechamente, y hemos tenido que salir a contratar a otros, porque obviamente no nos podíamos quedar así. Y ahora particularmente estamos con varios proyectos adjudicados, como 3 o 4 proyectos adjudicados hace recientemente, así que vamos a necesitar equipo ahí, ingenieros. Nosotros en realidad no estamos necesariamente restringidos a puros ingenieros, pero en general casi toda nuestra planta profesional son ingenieros o de la UFRO, de la Católica, de Temuco, de INACAP, algunos bueno, la Autónoma ya no tiene, parece, ya no me acuerdo bien. Y tiene carrera con Em, poco tiempo, creo que están en primero o segundo año los sí, de sí. industrial informática. O sea, Y, los de civil informática. claro, y además estamos en el último tiempo reclutando estudiantes, así como ayudantes o como práctica, porque en la realidad nosotros hemos ido incorporando gente principalmente por esa vía. Tenemos contacto con hartas universidades, con la UFRO, con la Católica, con algunas universidades en Santiago, la PUC B de Valparaíso, con la Universidad de Viña del Mar, y me falta una, no me acuerdo. Y en general ahí llegan estudiantes en práctica, que hoy en día las prácticas uno las hace desde la casa porque estamos trabajando full online, así que no tienen ni siquiera que moverse para acá. Lo importante es que puedan tener un computador, internet en la casa y no mucho más que eso. Así que encantado de recibir sus mensajes si es que hay interés. De hecho, tengo que salir a buscar algunos ahora. Y en la tónica en varias empresas con Sí. las que he conversado últimamente que necesitan equipo, necesitan HH. Ya, respondamos estas dos preguntas y yo creo que estaríamos, Hans. Cristóbal Harris, hablando del equipo que se basa en perfiles similares, ¿cómo aseguran software personalizado o qué medidas toman para ello? No entiendo al 100 la pregunta. Em, Dado que los perfiles son similares, eh, podría ser consecuencia de que los softwares sean muy parecidos. No sé si interpretarla por ahí. ¿Tú estás leyendo alguno de los que están en el Sí, chat del o chat, no, la Marcelo? penúltima del chat, sí. Ah, ¿qué equipo basa perfiles? Hablando de que el equipo se basa en perfiles similares, ¿cómo aseguran software personalizado? ¿Qué medida? Ah, ya. No, sí, en términos de perfil, cuando hablamos de perfil, en realidad estoy hablando del perfil profesional. Obviamente que hay dentro del equipo nuestro hay gente que está mucho más especializada en la programación o en la arquitectura, pero hay algunos que le hacen a todo un poco, o al control de calidad, por ejemplo, tenemos a 2 personas, incluso a la documentación técnica. Em, ¿Cómo aseguramos software personalizado? Bueno, no sé si calza mucho la pregunta, pero en el fondo, dependiendo un poco de la necesidad del proyecto, utilizamos distintas personas, obviamente. De hecho, hay proyectos nuestros que tienen bastante diferencia en tecnología también, dependiendo del cliente, si quiere Java o si requiere Java o requiere PHP o Angular, una arquitectura basada en servicios, etcétera. Depende un poquitito a quién ponemos ahí, porque tratamos siempre de poner a la mejor gente posible, la que esté disponible, obviamente, en los proyectos de acuerdo a eso. ¿Cómo aseguran software personalizados o qué medidas toman para ello? Yo estoy tratando de interpretar la pregunta por el lado de que lo que decía, personas con perfiles similares podrían dar software muy iguales. Entonces, igual, no sé si Cristóbal, si estás por acá, te abrimos Mm. micrófono y para poder entender tu pregunta. Ahora ahí le envié ahí está Cristóbal. Hola, ¿qué Sí, tal? sí, ¿Qué todo tal? bien. Sí, quizás no me expliqué bien en la pregunta. No, viste que hablaban que era un equipo chiquitito y que estaban tomando siempre proyectos y que buscaban hacer software a medida. Entonces, esa toma de requerimientos que van haciendo, ¿cómo aseguran que sean las adecuadas? Me imagino que ahí se topan entre hartos proyectos, vi que en la página tenían cerca de 400 proyectos desarrollados. Entonces, ¿cómo hacen Ujú. para buscar diferencias en los proyectos? Mira, yo no sé si buscamos diferencia en realidad, porque va a depender un poquitito de lo que el cliente quiere, dependiendo un poco de lo que el cliente quiere. De hecho,
Nosotros, pese a que somos una software factory, es decir, hacemos software a la medida, obviamente intentamos reaprovechar todo lo posible. O sea, es un poco el sentido y la máxima que tiene el software a medida. Hacer todo desde cero, obviamente que saldría poco rentable, por decirlo menos, aunque este negocio nunca ha sido muy rentable, pero el proceso que nosotros desarrollamos, el que nos ha funcionado mejor, es hacer una muy buena etapa de levantamiento de requerimientos y diseño, que lo hacemos casi en conjunto. Siempre en un proyecto, sobre todo los que son medianos o grandes, tratamos de hacer una etapa inicial que le llamamos de especificación y diseño, que es una cosa media junta entre el levantamiento de requerimientos y el diseño. En la medida que se va levantando el requerimiento desde el lado del cliente, y dependiendo también de qué tan bien esté especificado previamente, nosotros construimos documentos de especificación y diseño, construimos las maquetas donde el usuario, el que va a usar el sistema, pueda ver cómo se va a ver el sistema. Eso nos ha funcionado muchísimo, sobre todo con las organizaciones en que nuestra contraparte no es muy técnica. O sea, no está esperando los casos de uso, ni los diagramas UML y cosas por el estilo, está esperando las pantallas. Eso es lo que en principio en el mundo público al menos nos ha funcionado muy bien, salvo casos específicos como el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, que tienen bueno, ahora el Ministerio de Educación no tanto, pero tienen unos equipos de informática gigantes, entonces son como muy, muy especializados y ahí sí hay que hacer cierto tipo de documentos más técnicos. Pero cuando la contraparte es más bien el usuario final o el usuario que va a administrar el sistema, etcétera, nosotros construimos documentos muy visuales, donde está indicado qué pasa cuando hago clic aquí. Son casos de uso, pero en maqueta, finalmente. Y eso permite que nosotros, por una parte, especifiquemos muy bien y acordemos muy bien con el cliente qué es lo que él va a querer, qué es lo que él quiere y si está de acuerdo. De hecho, nuestro sistema de certificado, o sea, nuestro sistema ISO que le llamamos nosotros, que es por el que nos regimos para hacer los desarrollos, exige que el documento de diseño, o los documentos, porque sea más de uno, esté validado por el cliente previo a partir de la implementación. Nosotros nos preocupamos muchísimo de la parte del diseño y ahí de hecho participamos, porque me incluyo, algunos de los profesionales de Tide, que deben ser unos 5 o 6 nomás, que se preocupan principalmente de la especificación y el diseño. Muchas veces con apoyo de los equipos de programación, pero quien hace la especificación y quien se entiende con el cliente para levantar esos requerimientos, en general es un equipo más acotado, que son o los jefes de proyectos o algunos de los gerentes de proyecto igual. Y algunos analistas específicos, que son ahí dependiendo un poquito del bagaje que tenga o de las facilidades que tenga, hay algunos otros profesionales internos también. No sé si respondí la pregunta, pero espero que Hans, claro. que puedas repetir tu correo, si lo podemos dejar en el chat, sería ideal. Y bueno, ya estamos sobre la hora comprometida. Comentarles que el próximo día jueves a las 17 horas vamos a estar conversando con Israel Palma de Micropost. Vamos a estar hablando de cómo es para los equipos que venden tecnología trabajar con clientes que saben muy poco o nada de tecnología, que es un desafío. Entonces ellos han hecho una buena metodología de su proceso comercial, de acompañamiento y seguimiento con clientes, y nos van a contar un poquitito, porque a los que son un poquito más técnicos, nos molestan en algunas ocasiones de que para poder conversar es necesario un traductor. Yeah, claro. Entonces la parte de la conversación se va a centrar en qué tan necesario y qué tan importante es que cuando el foco de cuando nuestro cliente no sea un cliente tan técnico, cómo poder abordar estos procesos. Así que Hans, te agradezco el tiempo, te agradezco la disponibilidad, no sé si tiene alguna palabra al cierre, y con eso ya estaríamos despidiéndonos de esta segunda jornada. Sí, no, yo solo mencionar que me parecen súper buenas estas instancias. Yo soy un fan de Araucanía Digital, aunque en el último tiempo he tenido re poco tiempo para dedicarle, pero desde los inicios de Araucanía Digital estoy ahí con la bandera ondeando y espero que siga todo funcionando muy bien. Me parecen muy bien estas charlas y bueno, les dejé ahí mi correo en el chat.
sobre todo si es que hay algunos profesionales o muchachos que quieran probar suerte con nosotros en algún desarrollo, nosotros encantados, porque estamos con necesidad en este instante, de hecho. Igual comentarles que desde Araucanía Digital uno de los proyectos que estamos pronto a lanzar es una plataforma y un punto de encuentro entre oferta y demanda de tanto prácticas Buenísimo. como profesionales. Así igual te vamos a estar contando luego de eso, Hans. Ya, También pues, a quienes excelente, están me parece. participando. Así que eso, que tengan una muy Ok. buena jornada y nos vemos el próximo jueves. Hasta Ok, luego. adiós, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.